Entre clics. Cuando Internet te transforma. Bienvenidos una vez más a Entre Clics, el podcast de cultura digital del tiempo. Yo soy Linda Patiño, una ciudadana en el ciberespacio, @LindaPatcar. Y el tema de hoy es más emocionante. No mentiras, todos los temas son emocionantes, pero tengo que decir que este me emociona de manera sobrenatural. Y es que navegar en la web parece ser una aventura en la que uno sabe más o menos qué está buscando, pero no siempre qué respuesta se va a encontrar al otro lado de los servidores. Y cada vez es más frecuente buscar palabras, conceptos, autores, restaurantes y hasta tipo de plantas o animales en Internet. ¿Cuántas veces no hemos utilizado una referencia sobre una película para decidir si verla o no? Sin embargo, más allá de los restaurantes o de las series, la gente confía en Internet cada vez más para saber de su salud o de la economía y hasta para aprender de otras culturas. Pero ¿quién tiene el poder de mostrar la realidad sobre el mundo? ¿Cómo se presentan esas realidades ante los otros? Es allí donde surge la pregunta, si no está en Internet, ¿no existe? Para hablar de esto, tenemos a dos grandes invitadas. Me acompaña Mariana Cabral. Ella es Head de Adobe Stock para Américas. Bienvenida, Mariana. Muchísimas gracias, emocionadísima de compartir micrófonos con ustedes en el cibermundo, en el ciberespacio, totalmente atemporal, alocal y demás, y con temas tan importantes como este, que bien dices, sale la pregunta, ¿no? Si no está en Internet, ¿no está? ¿O qué pasa? Pero finalmente hay que entender qué es lo que nos está arrojando en Internet para saber cómo lo interpretamos y cómo seguimos trabajando a partir de eso. Muchísimas gracias por la invitación. Encantadísima de estar con ustedes. Mariana, gracias por estar acá. Y también nos acompaña Olga Paz. Olga es directora de apropiación de Colnodo, una ONG que lleva más de 25 años trabajando en temas de apropiación de TIC en Colombia. Olga, bienvenida. Hola, querida Linda, muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto para mí estar acá en este podcast, muy interesada en conversar cómo Internet puede potenciar una conversación también entre personas no representadas, no visibles, que tienen acceso a Internet, pero que posiblemente no están aprovechando todo su potencial para poner en escena todos sus talentos, preguntas, experiencias, maneras de percibir, de ver el mundo desde sus necesidades, sus narrativas, sus expectativas, etcétera. Entonces, muchísimas gracias por proponer este tema. Encantadísima de estar acá. Excelente. Y bueno, como les estaba contando antes, parece haber algún consenso generalizado en que si no estamos en Internet no existimos, ¿no? Esto es un adagio popular en las empresas. Si no sales en los resultados de búsqueda, si no estás en las redes sociales, ya no apareces. Y es cierto, la mayoría de la población joven, recordemos que 1 de cada 3 usuarios de Internet es un joven. La mayoría de los usuarios jóvenes se informan a través de Internet y utilizan unos recursos, ¿cierto? Para hacerse ideas sobre el mundo, sobre las actualizaciones de cosas, sobre qué está pasando, sobre la política. Y allí quiero hacerle la pregunta a ambas. ¿Por qué, según ustedes, tendemos a creer que solo existe lo que se muestra en Internet? Para ustedes, ¿a qué se debe un poquito ese fenómeno? Arranquemos con Mariana. Bueno, yo creo que definitivamente nos estamos topando con el medio masivo con mayor relevancia y vamos, permanencia 24/7, ¿no? O sea, de repente ya dejamos de ver otro tipo de medios, se nos hacen incluso arcaicos, y bien lo dices, ahora con esa franja que yo me preguntaría a quiénes llamamos jóvenes, ¿no? Porque es como una franja bastante amplia y cuestionable. Lo primero que hacemos es hacer una búsqueda en un navegador y aceptamos eso como verdad. Entonces ahí es donde comenzamos a cuestionarnos y a preguntarnos qué es esa verdad y la verdad desde dónde está llegando y cómo la estamos asumiendo, cómo la estamos interpretando, ¿no? Entonces a partir de eso empezamos a hacer como que ciertos contrastes quizás con otros medios, con medios quizás un poquito más conservadores o con mayor tiempo en nuestro mundo y demás, pero definitivamente pues es la primera reacción que tenemos, ¿no? Además, pensemos en una cosa, los dispositivos están en nuestras manos todo el tiempo.
Entonces tenemos un acceso, tenemos la puerta abierta ahí, con unos cuantos clics llegará a esa información. Ahora definitivamente es cómo estamos viendo esa información, quién está procesando esa información y cómo le estamos consumiendo, ¿no? Finalmente es todo un ciclo en el que participamos ahora muy interesantemente de un lado y del otro. A diferencia de los grandes medios que estaban ahí, dinosauricos incluso, somos partícipes del ciclo completo. Nosotros podemos generar ese contenido, así como lo podemos consumir. Entonces, ahí es donde se vuelve interesante también la capacidad de democratización de los recursos y de ser partícipes de las historias de un lado y del otro. Entonces, las posibilidades se abren para todos lados, ¿no? ¿Quién está creando ese contenido y quién lo está recibiendo y cómo lo estamos interpretando? Que son los famosos prosumers de los que hemos hablado Exacto. en varias ocasiones acá en Entre Clics. Olga, yo recuerdo alguna conversación de las distintas que hemos tenido la oportunidad de tener en distintos espacios donde se hablaba de un sesgo de la seguridad dentro de la privacidad, como que de alguna manera las personas en este nuevo territorio que es Internet tendían o tenían la tendencia a creer que Internet era seguro per se y que lo que estaba ahí era cierto per se y que las cosas que pasaban así eran así per se. Y es muy interesante porque han pasado cerca de 30 años, diríamos, mientras se ha masificado Internet como una herramienta de conocimiento y estamos todavía entendiendo que tal vez lo que sale en un resultado de búsqueda no es per se. Olga, cuéntame, para ti, ¿por qué crees que existe esta tendencia a creer que solo lo que existe en Internet o lo que se muestra en Internet es lo que existe? Vale, yo creo que también hay una fijación y una gran expectativa de que tenemos que estar todos hiperconectados. Cada vez, como decía Mariana, buscamos todo, dependemos muchísimo de Internet, dependemos muchísimo de nuestros dispositivos electrónicos y como que cada vez más, la pandemia ha sido un gran desafío en eso. Yo siempre pienso que justamente cuando estábamos buscando desconectarnos un poquito de la tecnología y conectar con nuestra vida familiar, conectar con los árboles, con el paisaje, conectar con nuestros amigos y con la vida presencial, plin, llegó la pandemia y entonces ahí sí que todo se nos volvió virtual, trabajo remoto, estudio remoto, cumpleaños por diferentes plataformas, etcétera. Entonces, eso nos plantea un desafío enorme. Quería mencionar varias cosas. Uno, por un lado, hay una población que estamos hiperconectados, que nos ha costado trabajo desengancharnos de la tecnología, pero también porque tenemos las posibilidades de hacerlo, ¿no? O sea, tenemos internet en la casa 100%, desde nuestros celulares, tenemos varios dispositivos electrónicos de acceso en nuestra casa, nuestros hijos están conectados de 8 de la mañana a 3, 4 de la tarde con su colegio. Sin embargo, esa realidad no es común para por lo menos la mitad de población mundial. Entonces, en esas zonas rurales donde no hay internet, donde no hay tanto dispositivo electrónico, en esas zonas la gente está más conectada con otros medios, que de pronto en la ciudad ya no son tan comunes. Yo vengo en el pasado, digamos, tuve la oportunidad de trabajar con medios ciudadanos y comunitarios, y en estas zonas rurales todavía la radio sigue siendo importante, todavía la televisión comunitaria sigue siendo importante, todavía los canales tradicionales, el voz a voz, el padre en la iglesia, la cartelera en la tienda, todavía en espacios locales, esos medios siguen siendo importantes. Entonces, por un lado, creo que hay una brecha enorme entre los que estamos hiperconectados muchas horas al día y que necesitamos desconectarnos un poquito, y por otro lado están los que están totalmente desconectados del mundo tecnológico y buscan otras maneras de relacionarse, de encontrarse, de comunicarse, pues más tradicionales. Entonces, quería mencionar eso, quería mencionar también cómo la pandemia ha impactado muchísimo en la manera como nos conectamos, en lo que necesitamos, en que antes lo que no hacíamos a través de internet, como compras, ejercicios, un montón de cosas, pues nos vimos obligados. La transformación digital no solo le cayó a las empresas y a los gobiernos, sino a nosotros, la ciudadanía, nos tocó digitalizarnos y conectarnos con todo a la brava. Y también, pues esto plantea unos desafíos súper importantes, aparte de la brecha digital que ya mencioné, aparte de
de cómo nos vamos a desconectar, o sea, cómo vamos a relacionarnos otra vez con nuestra vida presencial, con nuestros amigos, nuestras reuniones después de la pandemia, plantea el desafío también de la seguridad, ¿no? Que todo lo que antes no poníamos en Internet, ahora está en Internet. Todos nuestros gustos, aficiones, deseos, sueños, relaciones, nuestros pecados están por Internet. Todo está ahí porque, claro, ahora con la pandemia, reitero, pues es mucha más la información nuestra que está circulando por ahí. Entonces plantea un desafío enorme en términos de seguridad, en términos de almacenamiento de información, en términos de todos los datos que exponemos nuestros, en fin. Bueno, me refería a varias cosas, pero bueno, quería mencionar esto. Muchas gracias. A mí me parece fundamental algo que expone Olga y es, pues, estamos generando mucha información. Y sí, se espera que para el próximo año la cantidad de datos que se muevan en tráfico web a nivel mundial superen los 30 años de historia de tráfico mundial que hemos tenido. Y eso es impresionante, porque solamente en un año se va a mover una cantidad de datos que serían representativos a 3 décadas. Pero adicional, a mí yo sí tengo un miedo, una exploración que no deja de darme vueltas en la cabeza, y es el tema de cómo quienes estamos conectados, que bien decía Olga, en este momento somos el 54% de la población mundial según la ITU, estamos formando este ciberespacio y lo estamos formando con nuestras actitudes, nuestras formas de buscar, estamos entrenando algoritmos para cuando lleguen esa otra mitad desconectada, esas personas que por uno u otro motivo no han tenido acceso a Internet o por lo menos de manera constante, pues estamos en cierta manera imponiendo una visión del mundo digital, imponiendo unas actitudes frente al mundo digital y no sabemos si hay esperanza con que todavía haya esa co-creación que fue pues la promesa más grande de Internet. Pero bueno, no me quiero poner tampoco tan densa tan temprano. Así que hablemos un poco, Mariana. Hay una iniciativa que tienen en Adobe Stock que me llamó muchísimo la atención. Para quienes no conocen, Adobe Stock es básicamente el banco de imágenes y de contenidos de esta multinacional tecnológica. Y recientemente lanzaron una colección para visibilizar a personas en situación con discapacidad en entornos diferentes. Entonces veíamos fotos que tradicionalmente no habíamos visto, fotos como una persona en silla de ruedas dirigiendo una junta directiva, o la foto de una persona con discapacidad cognitiva divirtiéndose en familia. Los sacaron de los consultorios, los sacaron de estos entornos típicamente relacionados a discapacidad y los llevaron a otro nivel. Así que, Mariana, para mí esta iniciativa es como la punta del iceberg de algo más profundo que probablemente los llevó a ustedes a buscar esto. Cuéntanos un poco de por qué Adobe Stock está en este tipo de representación de la diversidad. Por supuesto. Como bien lo dices, detrás de todas estas estructuras, de todos estos sistemas, pues hubo alguien que llegó con un sueño, y ahorita me hiciste recordar toda la idea de Xanadu y demás, y llegó y programó con base a pues, su propia experiencia, ¿no? Y a partir de eso es que estamos generando y recreando estas esferas, que bien lo apunta Olga, de hecho son esferas distintas, nos creemos que vivimos en una gran esfera donde todos somos copartícipes y no es así, porque finalmente hay gente que está totalmente fuera, que es ajena, y dentro de estas grandes esferas hay multitud de pequeñas esferas, ¿no? Donde hay muchísimas realidades. Ahora, lo interesante es echar mano de las capacidades que tenemos hoy en día. Y hace un momento decías, vamos a generar más, yo diría, contenido, porque de repente la idea de entre datos e información, es contenido que está ahí, ya veremos cómo lo acomodamos y si lo hacemos útil o no, más de lo que se ha generado en los últimos 30 años. Lo interesante es pensar que las capacidades que tenemos hoy en día nos llevan a una democratización de generación de contenidos y de consumo de contenidos, en donde nos da la posibilidad de representar aquello que no estaba siendo representado. Porque, ojo, ha sido parte de nuestra realidad toda la vida. Que no lo veamos y que no lo veamos expuesto en los grandes medios es otra cosa completamente distinta. Entonces, un poco en parte por esto justamente fue hacernos a la tarea de decir, ok, ¿cómo nos estamos representando a nosotros mismos? ¿En dónde están esos estereotipos de
de mil formas, ¿no? Con mil ejes atravesados y demás. ¿Qué es lo que está sucediendo ahí? Y si realmente nos sentimos identificados o no, y nos estamos representando o no. Y finalmente, si lo que queremos es generar contenido que pueda llegar a toda la población mundial, por lo menos aquella que actualmente tenga cierta capacidad de conectividad y de tener acceso a estos contenidos, pues hay que mostrarle contenido que realmente tenga repercusión, ¿no? Que tenga esa identidad. Y bien lo hablas ahorita de esa colección en particular. Estamos trabajando con muchos ejes que tienen que ver con diversidad e inclusión. Desde hace mucho tiempo ha sido una bandera muy fuerte para Adobe de hablar de diversidad e inclusión de adentro para afuera y de afuera para adentro, ¿no? O sea, ¿qué es lo que sucede adentro de la empresa a nivel empleados, programas internos y demás? Pero definitivamente Adobe Stock se convierte en esa cara visible de la empresa y decimos, hey, nos lo tomamos en serio y lo trabajamos en serio. Entonces, ¿qué es lo que pasa con estas colecciones en particular? Este es un programa que lo trabajamos a nivel global, o sea, con las diferentes regiones, y trabajamos directamente con colaboradores locales. A mí me toca trabajar con colaboradores en México, con colaboradores en Brasil y decirles, oye, mira, queremos trabajar con este tema en particular, en este caso era discapacidad, y es cómo salimos a representar esta realidad, cómo le damos voz a través de imagen a personas que realmente están viviendo estas experiencias que a veces se nos hacen muy ajenas, ¿no? O están pasadas por estereotipos, ¿no? O sea, como dices, adentro de una clínica o siempre señalando esas deficiencias que tenemos a nivel urbano, por ejemplo, no hay rampas, ¿no? O llegas a un restaurante y no hay un menú en braille, o no hay forma de comunicarnos. Es como, hey, vamos a darle la vuelta, sentémonos con estas poblaciones en particular, estas comunidades, platiquemos con ellos, veamos cómo es que ellos mismos se están viendo representados o no se están viendo representados y busquemos representarlos de alguna forma. Y muy interesante es ayudar a contar estas historias a través de estas imágenes, ¿no? A mí me gusta mucho una palabra, bueno, de hecho una frase que dijiste y es cómo le damos voz a través de imagen, diría yo también a través de video, a esas representatividades, a esas distintas formas de ser una persona, de ser y de tener identidad y mostrarlo en internet. Y esto es súper interesante porque hace muchos años un algoritmo de búsquedas de imágenes, pues hemos visto errores, ¿no? Veíamos uno que confundió a personas afroamericanas con gorilas, luego veíamos otros que no eran capaces de identificar a mujeres jefas, ¿cierto? Y otro tipo de chascos y de percances que uno ve cuando busca, y es que a la larga, como tenemos este sesgo de pensar que solo lo que está en internet es un poco como lo visible dentro de nuestra realidad hiperconectada, pues sí resulta muy peligroso pensar en lo que no se está reflejando y no se está representando. Y me gustaba mucho también la idea de, imagínate cuando entramos a un lugar, por ejemplo, a un tag de una locación, a ver fotos de ese lugar, y nos encontramos solamente con fotos editadas con muchísimos filtros y que no reflejan la realidad. Resulta siendo como una bola de nieve, ¿no? Y esto pasó, recuerdo, con destinos que se volvían como instagramiables y que de alguna manera era el más rosado y llegaba sin, pues sí, era un poquito rosado, pero no era el rosado Pinky Flesh que tú creías, ¿no? Y esto ya nos está pasando, esto es algo que normalmente trabajo yo en mis clases, que llamo hiperrealidad, parece más real de lo real, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema, otro punto que dice Mariana que me parece valioso es cómo hacemos que creadores locales se encarguen de salir de manera creativa a buscar esa representación. Eso me lleva a otro pilar, un pilar que lleva en Internet, dentro de los principios de Internet que se hizo en la Convención de Ginebra y que se habló de la importancia de las TIC, ¿cierto?, de las tecnologías de la información y las comunicaciones como habilitador de derechos humanos, y decían, es importante el contenido local, la relevancia local. Olga, yo quiero que nos cuentes a todas las personas que te estamos escuchando un poco de qué va este cuento, por qué es tan importante pensarse en Internet también con esos usos de estas personas y estas diversidades. Vale, quería mencionar varias cosas a propósito de la intervención de Mariana. Uno, que efectivamente en Internet, como estamos en todos los medios en general,
hay muy poca representación, no solo de personas con discapacidad, sino de mujeres, de poblaciones étnicas, de personas mayores, por ejemplo, de la diversidad sexual. En general hay muy poca representación y cuando hay esa representación suele estar estereotipada, ¿no? Suele estar siempre como en el imaginario, se suele poner a la persona en el rol que debería estar según el estereotipo y el prejuicio social, ¿vale? Entonces digamos que sí es necesario abrir más espacios para que más personas hagamos uso de Internet y participemos en ese ecosistema digital y se nos muestre no solo como receptores de información, consumidores, como decía Linda, sino también en toda la cadena de valor, como creadores de tecnología, creadores de videojuegos, líderes de startups, tomadores de decisiones, líderes de empresas, de compañías de Internet, en fin. Pero ¿qué tengo que hacer para eso? Por un lado, generar capacidades y competencias críticas en el uso de Internet, que casi no hay, o sea, nos limitamos a aprender a usar Internet en lo tecnológico, en lo digital más bien, pero no en lo conceptual, en tener usos críticos, creativos, productivos de Internet, ir mucho más allá de ver, ¿vale? Y por otro lado está crear capacidades para que las personas puedan poner en escena en Internet sus contenidos desde su narrativa, sus preguntas, sus experiencias, sus dolores, sus temores. Eso casi no hay. Es muy triste ver, América Latina es una región eminentemente consumidora de contenidos que se producen en otros idiomas, por personas que no viven acá, por personas que tienen otras condiciones de vida en términos socioeconómicos. Y esas perspectivas de mundo son las que se difunden a través de Internet, pero no se están difundiendo las perspectivas desde las mujeres afro del Pacífico, desde los jóvenes, por ejemplo, que tienen expresiones urbanas en nuestras ciudades, desde los indígenas, desde las poblaciones, desde las personas mayores. Yo creo que las personas mayores tienen harto para contarnos, desde su experiencia, sus saberes, desde toda la vida que han vivido. Pero nada de esas voces no aparecen representadas, no aparecen allí y creo que tenemos que generar fortalezas, que generar habilidades y diseñar iniciativas que activen esa expresividad desde lo local, ¿no? Internet es un medio hermosísimo para eso, con un potencial enorme, pero infortunadamente, si ustedes ven las cifras, todo lo cual, o sea, más o menos el 50% de contenidos que accedemos a través de Internet son producidos por 3 grandes compañías, ¿no? Y vienen desde otros países. Por fortuna en Colombia hay una política de gobierno que invita a estas empresas a que se active la producción local. Y no estoy hablando solo de producción local desde las comunidades y los indígenas y las poblaciones étnicas, que es súper importante. También hablo de la producción local desde los realizadores locales, desde el cine local, desde la televisión local, desde todos estos talentos que hay en nuestro país, por ejemplo, y otras maneras de contar que no aparecen en estas grandes plataformas, que aparecen muy poco y que sí aparecen, infortunadamente, están estereotipadas. Entonces, digamos que necesitamos activar todo eso para poder que esos no representados, esas poblaciones no representadas, que no tienen voz en Internet, que no están visibles, pues puedan estar allí. Es un enfoque más de inclusión, más de diversidad, desde todas las posibilidades que tenemos las personas, que mostremos, como decía Linda, diferentes identidades, diferentes facetas, etcétera. Y a mí me interesa hablar especialmente de las mujeres, que las mujeres aparezcamos y nos apropiemos de Internet también de una manera creativa, porque solo menos del 20% de puestos directivos en empresas de telecomunicaciones son ejercidos por mujeres. Y si me pongo a nombrar cuántos son ejercidos por personas afro, por personas con discapacidad, no, pues la cifra va a ser menor. También creo que tenemos una fijación como en unas poblaciones, joven, blanco, hombre, con lo cual todos los que estamos por encima de 40 años y que no correspondemos a ese target, pues quedamos como por fuera de Internet y realmente tenemos que, insisto, promover usos más creativos, productivos
en todas las poblaciones, promover toda la diversidad. La diversidad como una fuente de riqueza. Les dejo unas preguntas. ¿Cuánto nos falta para ver una youtuber guayú? ¿Qué tipo de cosas o cuál es la influencia que tienen las etiquetas en la forma en que encontramos el contenido? No se vayan, vamos a una pausa. Esto es Entre Clics, ya regresamos. Regresamos a Entre Clics. Yo soy Linda Patiño, @LindaPatcar, y hoy estamos hablando de lo que no se ve en internet ya no existe. Y para contestar esta pregunta tenemos a nuestras dos invitadas con quienes veníamos conversando sobre ese tema de representatividad, de cómo hablar de diversidad desde distintas perspectivas. Y una de las preguntas que surgió del anterior segmento es justamente qué tanto influyen esos algoritmos a la hora de hacer una búsqueda, ¿cierto? De alguna manera, el hecho de que nosotros busquemos, no sé, un país y nos saque determinadas imágenes positivas o negativas, tiene una carga de alguna manera frente a cómo nos estamos relacionando con esos temas por primera vez. Aquí, Mariana, quiero preguntarte un poco cómo están solucionando ese reto en Adobe, porque ustedes tienen un gran buscador, un banco de imágenes y de videos, y está la responsabilidad. ¿Qué pasa cuando alguien busca, no sé, imágenes de personas gordas? ¿Cómo hacen ustedes para filtrar que este tipo de búsquedas no terminen siendo como una forma de seguir teniendo estas estereotipos o sesgos ideológicos en la búsqueda? Por supuesto, y es importantísimo. Yo creo que el primer paso aquí es reconocer que hay que cuidar el contenido y justamente eso, o sea, finalmente estamos hablando de comportamientos humanos y de inteligencia artificial que va aprendiendo sobre la marcha, y entonces tenemos aquí una capa de tecnología que empieza a cobrar vida propia y va siguiendo matemática pura, ¿no? O sea, ese contenido, cómo lo está identificando y demás. Entonces, por un lado, obviamente, trabajamos con nuestro propio motor de inteligencia artificial que se llama Sensei. Este es un motor que trabaja a través de todos nuestros servicios y de nuestros productos y, vamos, se ha venido trabajando en él desde hace años. Hay equipos completos de programadores que están todo el día viendo qué es lo que sucede, cómo se está alimentando, cómo va aprendiendo, o sea, efectivamente viendo qué sucede, cuáles son los resultados y obviamente analizando patrones de comportamientos, cómo es que la gente busca. Hay que tener en cuenta que esto va en evolución, o sea, la gente va evolucionando cómo hace las búsquedas en los diferentes buscadores, en cualquier lugar, ¿no? O sea, desde el momento en el que a veces ni siquiera acudimos a un diccionario, sino directamente vamos a Wikipedia o vamos al navegador directamente, o ya ni siquiera vamos a estos recursos que se hicieron los básicos, sino llegas a YouTube, ¿no? O incluso ya empiezas a trabajar con otro tipo de interfaces y le hablas directamente y le pides algo, ¿no? Entonces, ¿cómo se interpreta eso? ¿Cómo se maneja eso? ¿Y cómo sigue evolucionando? Y por el otro lado, directamente trabajamos con los creativos. Justo con esta parte de la que habla Olga, ¿no? O sea, nosotros trabajamos directamente con personas de a pie. Obviamente, parte de la industria son también grandes empresas que están generando contenido en volumen, ¿no? Y entonces es cómo nos acercamos a ellos y les decimos qué es lo que estamos necesitando, cuáles son las tendencias, qué pide el mercado y cómo se está, obviamente, etiquetando este contenido. Porque sí, las etiquetas son importantísimas y nosotros lo decimos. Puedes tener un contenido espectacular, si no lo etiquetas correctamente, nadie va a llegar a él o este contenido no va a llegar a las manos o a los ojos que deberían de llegar, ¿no? Entonces, ese es el otro lado de cómo, digamos, traducimos toda esa información, todo ese conocimiento y se lo damos a nuestros creadores, a nuestros creativos y le decimos, mira, esta es la forma correcta de estar etiquetando este contenido. Por supuesto, nos hemos, siempre sucede, ¿no? Que de repente encontramos etiquetas que son, pueden ser peyorativas, que pueden ser ofensivas y de hecho algo que a la gente quizás no le queda tan claro, cuando tú generas un contenido y lo subes a la plataforma, no se va en transparente, no se va directamente. Primero pasa por filtros, digamos, técnicos,
para saber si la fotografía cubre los requisitos básicos de tamaño, de formato, de calidad y demás. Y a partir de ahí pasa por gente, pasa por personas moderadoras que van a ver de qué se trata el contenido, tu título, o sea, vamos, toda la metadata, ¿no? Toda la metadata semántica. O sea, por un lado es la cuestión visual del contenido y después todo el texto que está adjuntado a este contenido. Y por supuesto, si hay reglas, ¿no? De si algo en algún momento se nota que puede ser ofensivo, que puede ser dañino y demás, se rechaza y se le explica al colaborador, oye, tu metadato, ¿no? No es correcto, por favor, cuídalo, ¿no? Entonces, por supuesto que vamos trabajando por ahí y generamos contenido, generamos materiales que va directamente a nuestros colaboradores y les decimos cuáles son las mejores prácticas de estar etiquetando todo este contenido. Trabajamos con diccionarios porque obviamente si la intención es que nuestro contenido se encuentre o esté accesible a personas de cualquier parte del mundo, puede ser que yo esté en Perú, en Chile, en México, generando un contenido, etiquetándolo en español y alguien en Alemania, alguien en Japón, alguien en Nueva Zelanda quiera buscar este contenido y lo va a hacer en su propio idioma, ¿no? Entonces, ¿cómo estamos buscando ahí que funcione y que funcione correctamente? Es un trabajo que no se acaba y es un trabajo que yo creo que nunca se va a acabar y, por supuesto, es estar consciente de esto, de que no se acaba y que puede tener ciertas situaciones ahí que puedan ser dañinas, ofensivas y demás. Yo creo que de lo primero es tener la conciencia de eso. No es algo que no suceda, por supuesto, y estamos al pendiente, ¿no? Y entonces, por ambos lados, la parte totalmente técnica, tecnológica, del motor de inteligencia artificial, cómo lo seguimos educando, cómo seguimos cuidando qué es lo que sucede, que responde efectivamente a estas tendencias de comportamiento humano, a estas tendencias del mercado, que es lo que estamos buscando, y por el otro lado directamente con el colaborador, para que tenga el contenido y las prácticas correctas para etiquetar correctamente. E incluso, justo hablando de cuestiones de diversidad, de inclusión, hace poco lo hablábamos, ¿no? Incluso en el equipo con personas trans que llegan y dicen, oye, yo lo vivo de manera personal, ¿no? Yo siendo parte de la comunidad es, oye, pues yo lo vivo de manera personal, no me gusta que me digan de tal forma. Y entonces cuando haces una búsqueda y te aparece tal, es como, ¿qué está pasando? ¿Qué hacemos ahí, no? Pero es de ambos lados, es cómo vas educando a quien genera las etiquetas y a quien las consume. Es, oye, igual esto no es correcto, ¿no? O igual ya estás replicando ciertos estereotipos. Entonces, creo que parte de la educación o de esa reeducación de la comunidad o de la sociedad en general es también abriendo la posibilidad de tener contenidos y a tener contenidos mucho más amplios que efectivamente sean capaces de darnos una representatividad mucho más amplia y que llegues y la encuentras y digas, sí está, ¿no? ¿Cómo la busco? ¿Cómo la represento? ¿Cómo llego a ella? ¿Cómo pido más? ¿No? A mí me encanta ese concepto de somos consumidores y somos creadores, me recuerda mucho al famoso Ouroboros, ¿no? De alguna manera somos el dragón que se come la cola y estamos en un ciclo infinito donde nosotros formamos ese espacio, pero el espacio también nos forma a nosotros. Justo en noviembre de 2020, hay una señora que no sé si conozcan, María Beatriz Giovarnardi, y ella es una persona que le pidió al diccionario de Oxford que por favor eliminara la palabra bitch, que para muchos pues es una grosería, ¿cierto? Y significa, por decirlo en términos coloquiales, perra, la eliminara de los sinónimos de mujer, porque cuando ella buscaba mujer en el diccionario salía la palabra. En noviembre de 2020 logró la derogación y se armó, digamos que una discusión muy interesante, y esto es en el mundo de las palabras, pero ya en el mundo de los significados que armamos a través de los videos. Tal vez las distintas plataformas de redes sociales siempre han dicho que uno de sus grandes desafíos es cómo hacemos esta moderación de contenido cuando estamos hablando de contenidos que van en vivo, por ejemplo. Y es que es muy difícil filtrar y aplicar este tipo de principios. Ahí yo quiero preguntarle a Olga, para ti, ¿cómo estos buscadores, los bancos de imágenes, plataformas como YouTube, como Facebook o como TikTok, afectan la forma en que percibimos al otro? O incluso la forma en que percibimos otro país, otra nación, otra cultura.
Afecta muchísimo porque están, infortunadamente, muchas veces promueven estereotipos de cómo son las personas en otros países, de cómo hablan, de cómo se comportan, de cómo lucen, de qué gustos tienen, no solamente en otros países, sino en otros entornos. Y eso es especialmente crítico para los niños, por ejemplo. Eh, los niños, y más con esta pandemia, están usando muchísimo YouTube, por ejemplo, están utilizando muchísimo videojuegos, están accediendo muchísimo a estas diferentes plataformas donde se están mostrando unos estereotipos, y yo creo que sí debería haber un esfuerzo en general de todas las empresas, incluyendo las productoras de videojuegos también, por mostrar otras posibilidades también, por mostrar otras identidades, porque estamos generando unas visiones estereotipadas, equivocadas, violentas, no inclusivas también, y es necesario al final mostrar esas otras posibilidades. A mí me sorprende, digamos, la cantidad de información, de contenidos que ahora hay por internet, por las diferentes plataformas y a lo que tienen acceso nuestros hijos. Y realmente uno dice, pero no están aprendiendo nada, o sea, lo que están aprendiendo no es constructivo para ellos, realmente están aprendiendo incluso maneras de hablar. Uno a veces escucha a los niños hablando en mexicano, con palabras españolas de España, con palabras de otros países, incluso con palabras obscenas de otros países, y que eso lo aprendió en los videojuegos, y contenidos que además a veces son muy violentos y que no son adecuados, digamos, para la edad, y por mucho que haya filtros y todo eso, pues no es adecuado. Y la manera como nos representan a las mujeres, por ejemplo, los videojuegos, la manera como están representando a las poblaciones étnicas, a mí me parece que eso es muy delicado, y que tenemos que tratar de fortalecer una Internet inclusiva, tolerante, diversa, amorosa, donde quepamos todos. Sabemos que no va a haber una Internet inclusiva si el mundo físico no lo es, pero pues al menos tenemos que intentarlo. Yo creo que activar las industrias culturales locales, por ejemplo, activar y fortalecer competencias en creadores locales y en las comunidades para que propongan contenidos desde otras experiencias y otras narrativas, yo creo que puede ser muy importante. Y educarnos para ver también, educarnos para que seamos capaces de tener criterio crítico y decir, no, yo esto no lo veo, esto está siendo violento, esto está siendo estereotipado, pero eso es lo que infortunadamente no hacemos, a veces ni en la casa, ni en la escuela, ni en ninguna parte. Las nuevas generaciones sobre todo no están formando esas competencias y esas habilidades que se necesitan, que va más allá de las destrezas digitales, que es más esa capacidad crítica que no estamos teniendo, porque también tenemos que cambiar esos algoritmos y esos datos que aparecen en las búsquedas, ¿no? Tenemos también que ser capaces de hacer lecturas críticas de la manera como nos estamos apropiando, y cuando hablamos de apropiarnos de Internet es justamente eso, es ser capaces, por un lado, de aprovechar el potencial de Internet, de aprovechar las oportunidades educativas, laborales, sociales, etcétera, que nos ofrece Internet, pero por otro lado también ser capaces de identificar sus riesgos, de identificar sus limitaciones y la manera como yo puedo aportar para crear un Internet mucho más inclusiva. La diversidad es la cura de la ignorancia. Eso siempre lo he dicho, ustedes ya lo han escuchado muchas veces aquí en este podcast, pero sin duda tener la diversidad de fuentes para aprender qué es ser mujer, o tener la diversidad de fuentes para poder acercarnos a una nueva cultura, nos garantiza verlo desde distintos ángulos, nos garantiza entender que la información no es blanca o negra. Bueno, Olga, Mariana, ya hablábamos y no quería ponerme muy densa, pero les voy a dejar esta pregunta de cierre. Entonces, ¿será que vamos tarde para que esa Internet que hemos creado en los últimos 30 años sea representativa de esa otra mitad que está desconectada? Se ha convertido en una máquina aplanadora de esas realidades
donde vamos a exportar un modelo de conectividad, o todavía hay esperanza para creer en la co-creación de este ciberespacio? Yo definitivamente quiero creer que estamos muy a tiempo y creo que tenemos ya suficiente experiencia de lo que ha sucedido, de lo que ha pasado, como exitoso y de aquellos grandes errores que han sucedido, ¿no? O sea, como para decir, uy, por ahí no era, ¿no? Creo que definitivamente esa capacidad de democratización, de tener acceso, de ser, como bien lo dices, prosumidores, que estamos de un lado y del otro, nos abre muchísimas puertas. Estoy totalmente de acuerdo con Olga, falta muchísimo conocimiento, falta desarrollar mucho potencial, y hablando de la región en particular, yo creo que tenemos un potencial maravilloso en cuanto a todo lo que podemos decir, todo lo que podemos contar y las capacidades que tenemos para hacerlo correctamente, y que no tiene que venir nadie de fuera de nuestra región a decirnos cómo o en qué momento o de qué forma, ¿no? O sea, podemos hacerlo y creo que sí estamos a tiempo, y definitivamente es llevar las discusiones a un lugar mucho más profundo, ¿no? A de verdad desmenuzar y decir qué podemos hacer y cómo lo podemos hacer. Estamos trabajando muy fuerte a nivel global, y cuando digo a nivel global no nada más es buscando una homogenización y decir esto es así y ya está, sino todo lo contrario. Ahora cuando hablamos somos una empresa global con un alcance global, la herramienta y los medios que estamos buscando es totalmente localizados. Es decir, ok, lo que se genera en Estados Unidos, lo que se genera en Europa, de hecho lo que se genera en Europa occidental no es lo mismo que se requiere en Europa del Este, y nos queda clarísimo que ese contenido no tiene ninguna repercusión real, no tiene de dónde identificarnos en América Latina, ¿no? O qué pasa con Japón, qué pasa con Corea, qué pasa en Brasil. Entonces, tenemos clara esa necesidad de decir, ok, por supuesto va a haber contenidos, va a haber líneas estéticas, va a haber como que ciertas cuestiones aspiracionales en cuanto a cómo queremos llegar a esos niveles de estética, de calidad y demás, pero vamos a traducirlo a nuestras necesidades reales, locales. ¿Cómo se ve alguien en, no sé, tú dime qué localización quieres, ¿no? O sea, estoy pensando en un lugar chiquito de Colombia, vámonos a Melgar, ¿no? Vámonos a Popayán, o vámonos al sur de Chile, o vámonos al Amazonas, del lado del país que tú quieras, ¿no? De toda esa confluencia que tenemos por ahí. Vámonos a la selva Lacandón en México, vámonos a la sierra norte de Chihuahua. Es cómo llevas todos estos recursos y le permites, ahorita estaba pensando en toda la ola naranja, ¿no? De todas estas empresas culturales, y cómo además, en nuestro caso, y creo firmemente que lo podemos hacer, es llevarlo al siguiente nivel de monetizarlo, de decirle a las personas, puedes desarrollar tus capacidades creativas, eso puede llevarle una voz a tu comunidad y además puedes vivir de eso. Puedes generar contenido que nos hace falta, que queremos verlo, porque va a permitir que cuentes tus historias, que son historias con las que tenemos, nos identificamos en los diferentes puntos de la región, y puedes vivir decentemente de esto, ¿no? Entonces, o sea, creo que estamos muy a tiempo. Creo que sí necesitamos llevar la reflexión mucho más allá de esa capita superficial en las que a veces nos quedamos y nos podemos dar con todo en las redes sociales. Llevémoslo un poquito más allá y generar contenido. Definitivamente creo que si empezamos a generar ese contenido, si empezamos a generar esa oferta, la demanda sí o sí va a llegar, porque son historias que queremos ver, son historias que queremos contar, son imágenes que nos hacen falta. O sea, como dice Olga, necesitamos más mujeres, pero además más mujeres como nosotras, ¿no? O sea, con la misma tez de piel del de frente, y además los tonos son todos los que quieras, nos hacen falta, ¿no? Formas, capacidades, expresiones, identidades, ahí están y necesitan ser contadas. ¿Y a quién estamos invitando? Pues a todas las personas, a que salgan y que las cuenten, a que salgas con una herramienta con la que mejor te sientas cómodo. Puede ser con una cámara, puede ser un dispositivo, pueden ser tus colores y generar ilustraciones, puede ser creando secuencias de imágenes en video, lo que tú decidas,
y que salgas y que busques representar esas historias que te hacen ser, que te identifican, y seguramente alguien allá afuera va a decir, me encanta y tiene todo que ver conmigo y voy a contar mi historia con tus imágenes, ¿no? Y en el camino puedes vivir de eso. Entonces creo que estamos muy a tiempo y podemos generar muchísimo contenido que tenga repercusiones, Mariana, y que nos representen. Olga, ¿optimista o no tan optimista? ¿Cómo lo ves? Pues yo quiero, sí, es decir, bueno, primero quería mencionar, yo trabajo en esta área, trabajo en temas de apropiación de tecnología y sí, a pesar de todo esto, tengo una visión súper optimista y positiva porque creo que sí, definitivamente Internet puede hacer una gran diferencia en la vida de las personas, puede generar transformaciones sociales importantes y por eso trabajo con Internet y estoy convencida de ello. Tengamos en cuenta también que Internet desde sus orígenes se planteó como una Internet colaborativa, libre, democrática, sustentable, participativa, experimental, en fin, accesible para todas las personas y que hacía posible una promesa de una sociedad del conocimiento incluyente, democrática, diversa, participativa, igualitaria. Y yo quiero creer que esa promesa con la cual se creó Internet, que además la misma creación de Internet fue un proceso muy colaborativo entre muchas personas diversas. Entonces, creo que a pesar de las fake news, a pesar de la concentración de contenidos en unas cuantas empresas, a pesar de que estamos consumiendo los mismos contenidos, a pesar de todo, sí creo firmemente y trato en mi trabajo de promover esto, de que seamos capaces de construir una Internet mucho más, donde quepamos todos, donde estemos poniendo en sintonía todas nuestras narrativas, necesidades, diversidades, etcétera. Sí hace falta definitivamente, como decimos en el foro de gobernanza de Internet, conectar a los no conectados, aunque debería ser, bueno, en fin, conectarlos con Internet. Eso hace falta para que estas posibilidades sean una oportunidad para muchas poblaciones, porque para muchas poblaciones en Colombia, el 50% de colombianos, esto no es posible, o sea, ni siquiera han llegado a esta conversación, ¿no? Entonces, sí es necesario trabajar todavía y a pesar de todo, de todos los esfuerzos en temas de acceso, de uso y de apropiación de Internet. Esta es la representación que queremos en el mundo de afuera, la que de pronto todavía no hemos encontrado. Salir y decir nuestra verdad, mostrar nuestra voz, bien sea con imágenes, con videos, crear contenido, utilizar las plataformas también para visibilizar las distintas realidades. Estuvimos con Mariana Cabral, jefe de Adobe Stock para América. Estuvimos con Olga Paz, directora de apropiación de Colnodo. Y yo soy Linda Patiño, @LindaPatcar, una ciudadana en el ciberespacio. Fue un placer, como siempre, tenerlos en Entre Clics. Recuerden que este es el podcast de Cultura Digital del Tiempo y que lo pueden encontrar en todas las plataformas de podcast y también en @eltiempopodcast. Nos vemos en una próxima conexión.